de nuestro siguiente conferencista. Vamos a dar por iniciado el tercero de los bloques de este curso. Hay varias cosas que es importante mencionar antes. Todas las disculpas del caso, porque hoy no se pudo hacer la visita al Centro Penitenciario Reinaldo Villalobos, esta unidad avanzada de la policía. Su director sufrió un problema cardíaco, como que al parecer es parte de las funciones o de las circunstancias que alrededor tienen los funcionarios de los centros penales. Don Reinaldo Villalobos murió precisamente de un ataque fulminante al corazón. Incluso una semana antes había estado laborando. Claro que don Reinaldo Villalobos era, como dicen los chiquillos en la jerga popular, otro nivel. Cuando todo lo que eran los centros penales, adaptación social, estaba en manos de don Reinaldo Villalobos, aunque uno de los directores del penal no se encontraba, él de manera personal asistía y organizaba. Esa era la gran diferencia que había con don Reinaldo Villalobos. De hecho, por esa razón el centro lleva su nombre. Todos y cada uno de los centros penales cambiaron su nombre en los últimos meses de la señora ministra doña Cecilia Sánchez Romero. Esa es una de las razones. Sí quisiéramos pedirles al final, las personas interesadas, que se queden en el chat el tiempo suficiente, porque vamos a reprogramar la visita. Entonces sería oportuno que nos dijeran quiénes están interesados. En lo personal, creo que las visitas son más oportunas hacerlas los viernes. Sé que para muchos están trabajando. En algunas oportunidades se complica un poquito porque las visitas en los centros penales, dependiendo la alternación, hay que ver sus cronogramas, son sábados y domingos. Entonces eso también afecta un poquito las visitas a los centros penitenciarios en grupos grandes. Dicho esto, como les repito, espero se queden dentro del chat y se sigan quedando con nosotros con toda la información que queremos transferirles el día de hoy. Vamos a tener el gusto de escuchar al máster Tino Arnoldo Salas Marksman. Él es máster en Psicología Jurídico Penal. También es máster en Criminología con énfasis en Seguridad Humana, especialidad en Derecho Penitenciario y Ejecución de la Pena, licenciado en Derecho en Venezuela y Costa Rica y licenciado en Criminología, profesor universitario y presidente de la Asociación de Criminólogos Municipales, a quien después de agradecer su presencia en este foro, le recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, de previo, muy buenas tardes a todos y a todas, en un sentido muy generalizado. Agradecido por la oportunidad ahora sí de hablar formalmente. Hace unos días atrás hice una pequeña intervención sobre lo que sería mi tema. A mí me toca hablar principalmente de lo que es la criminología y los derechos humanos, ¿no? No es una relación sencilla, es una relación compleja, densa. Habría que hacer en este recorrido, de una hora, una serie de transiciones algo relevantes y que vienen a ser descripciones generalizadas de cómo la criminología va a ir evolucionando y con eso va a ir cambiando el objeto de estudio de la criminología, para luego descender en lo que serían los derechos humanos y establecer alguna relación o una relación próxima de lo que tendría que ser hoy en día una criminología de los derechos humanos. De previo, aclarar algunos detalles, ¿no? No es sencillo generalmente ponerse acá para transmitir una serie de ideas, máxime cuando uno tiene que luchar con algún miedo escénico, ¿no? Entonces voy a hacer todo lo posible por ser claro en lo que me toca comunicar,
sin que esto afecte el mensaje principal de mi disertación. Por otro lado, no quisiera que en este momento se dejen llevar por el título complejo de mi presentación, mejor dicho, mi presentación, y la dejemos para el final, para abordar alguna idea sobre lo que podría retratar ese título, ¿no? Sin embargo, para hablar de la criminología, debemos de tomar una definición generalizada al respecto. Entonces, podríamos decir que la criminología hoy en día es una ciencia empírica que va a ubicarse a través de una descripción sobre la experiencia, esos saberes que se pueden dar a través de la práctica y que también contempla un cuerpo teórico. Sobre la definición que ustedes tienen en pantalla, viene a ser una definición muy generalizada del doctor Pablo de Molina, que retrata todos los elementos que podrían identificar a la criminología, quizá desde una visión algo moderna, ¿no? Entonces, podríamos hablar de que, además de empírica como ciencia, que podría ser vista en la historia o se pretendería ver la criminología en la historia como una ciencia exacta, como una ciencia dura, y eso es algo que va a quedar superado, tiene que ser vista hoy en día como una ciencia blanda o una ciencia cultural, ¿no? Pero al fin y al cabo seguimos hablando de lo que es ciencia, que viene a ser interdisciplinaria, elemento que implica un cuestionamiento sobre si es ciencia o no, por las herramientas que requiere para describir la realidad, ¿no? En ese sentido, se ve nutrida o influida de lo que sería la antropología, de lo que sería la psicología, de lo que sería el derecho, precisamente el derecho penal, de lo que sería otras dimensiones o corrientes, o mejor dicho, movimientos que van a nutrir la criminología. Por otro lado, se encargará principalmente de observar a la persona que infringe las normas penales o aquella persona que infringe la ley. Y asimismo se encarga de observar a la víctima, como la persona a quien, en todo caso, le tocará soportar una consecuencia directamente relacionada con el delito, ¿no? Sabemos que la descripción de víctima es muy amplia. Hay toda una rama de la víctima dogmática que podría ampliarse, hablar de las víctimas de catástrofes naturales, etcétera, pero ahorita en este momento vamos a abordar una visión un poco más restringida de víctima. Aunado a esto, es necesario indicar que se encarga, en cierta medida, de lo que sería el control social. Cuando hablamos de control social, tenemos que ubicarnos en dos dimensiones, un control social formal y un control social informal, ¿no? Control social formal, aquel que emana de todas las agencias del Estado, entiéndase, si tenemos que retratar esto físicamente o llevarlo a la realidad, hablamos de policía, hablamos de los juzgados, hablamos inclusive del proceso de producción de ley, que implica en el asiento de la criminalización primaria, es decir, de lo que hace la Asamblea Legislativa, etcétera, ¿no? Todas aquellas agencias del Estado formales. Por otro lado, las agencias informales, que para efectos del control social serán relevantes a razón de la influencia que tengan en el entorno del individuo en relación con la sociedad. Es decir, hablamos de la iglesia, de la religión, del deporte, en el caso de Costa Rica, profundamente impactado por lo que sería, en todo caso, el fútbol, ¿verdad? Como un deporte esencial, que también sirve como para distinguir algunos efectos del control social informal, y que aunado a esto tendríamos que observar lo que es la génesis del delito. La criminología pretende establecer el origen del delito, ¿ok? ¿De dónde nace el delito? ¿De dónde viene el delito? ¿De dónde viene el comportamiento desviado? ¿Qué hace una persona que delinca en todo caso? Si tenemos que retratarlo en sus características visibles o no, mentales, etcétera. Y se encarga también de contemplar el problema social a través de la prevención, es decir, anticiparse a los resultados, prevenir aquellas situaciones que puedan devenir, ¿okay?, de un comportamiento delictivo
o de un comportamiento desviado. Cuando hablo de comportamiento delictivo me refiero a un comportamiento dentro de los parámetros de la ley, precisamente, o inclusive de la ley penal, que se describen los tipos penales, ¿no? Todo ese cuerpo de acciones. Cuando hablo del comportamiento desviado me refiero a un comportamiento moralmente reprochable, no aceptable, pero que no implica una sanción más allá del ideario del cuerpo social, del grupo social, ¿no? Un ejemplo característico sería, no sé, lo que significa matar, ¿no? La descripción del artículo 111 del Código Penal, como una descripción de un comportamiento, de una conducta. Y lo que sería, en dado caso, en la acción dinámica de lo cotidiano, comer carne humana, ¿no? Comer carne humana como tal no es un delito, pero ¿cómo verían ustedes comer carne humana? No sé, me pregunto. Efectivamente no es un comportamiento aceptable, ¿no? Entonces, se describe como un comportamiento desviado. Desde esa precisión que indica una gestión de prevención, es decir, anticiparse a esas manifestaciones en el cuerpo social, tendríamos que indicar que el surgimiento de la criminología históricamente es complejo, ¿no? Partimos de la concreción de la palabra, su artífice principal, Pablo Topinar, por ahí de 1887, y que luego se dará una transición en su uso a través de César Lombroso, previamente instrumentalizada por Rafael Garófalo, pero quien le da un sentido algo más específico desde la concepción, y ahora sí, esto es importantísimo que lo tomen en cuenta, la concepción antropológica, es decir, de los rasgos físicos, viene a ser César Lombroso, ¿no? César Lombroso comienza a hacer una descripción desde una teoría algo compleja de Darwin, más o menos para concebir lo que sería la evolución de las especies, ¿no? Entonces, él tomaría en cuenta que el hombre, como tal, puede ser un hombre delincuente por la falta evolutiva, ¿ok?, que a su vez refleja una condición inferior de la persona, desde esos rasgos físicos, y que con el tiempo servirá para emplearlo desde la concepción de una criminología antropológica. Es decir, para César Lombroso, en palabras más sencillas y llanas, después de todos sus estudios que hizo a través de las mediciones craneales, concepciones físicas, características que va a describir posteriormente visigomáticas, personas atávicas, etc. Llegaría a aquello que el doctor Raúl Zaffaroni indica como la descripción de rasgos generalizados, sí podrían ser negativos, ¿no?, que implicarían que todas las personas feas serían delincuentes a ultranza. ¿Esto se entiende? Los feos a ultranza serán, en todo caso, desde esa concepción, personas que no tienen que hacer o no tienen que realizar un comportamiento visto desde lo social delictivo, sino que por sus rasgos generales ya son previamente delincuentes. Algo que hoy diríamos es una locura, ¿no? Acompañado a lo que en el tiempo sería visto como malformaciones físicas, que hoy diríamos ya no son malformaciones, ¿no?, sino serían formaciones distintas, tenemos que visibilizar, no tenemos que establecer etiquetas negativas, ¿no? Pero que en todo caso, para la época, era un claro reflejo del criminal. Por otro lado, se desprenden a través de esa visión o concepción biologicista de lo que es la criminología, teoría genética. Se habla de la herencia criminal, se habla también de familias que pueden delinquir desde una visión genealógica del delito. Se habla de la endocrinología criminal, o sea, a algunas personas les parecerá esto muy curioso, porque esto refleja cambios hormonales a procesos significativamente hormonales, y que para César Lombroso también no implicaba retratar únicamente al homo delinquente, sino a la dona delinquente,
en algunos periodos regulares en que podrían cambiar algunos patrones a juicio de César Lombroso. Una clara dificultad, ¿no? Algo que no estaríamos dispuestos a aceptar hoy en día. Si influyen, no influyen de una manera en que describan es una persona delincuente. Aunado a esto, se van incorporando lo que viene a ser la antropometría o la antropometría desde la visión policial, que va a servir más que todo para describir algunos rasgos generales en las personas y que sí tendrán una función positiva, pero no para retratar al delincuente, sino para establecer algunas características funcionales en procesos de investigación. Entonces, aquí se da, desde esa visión, lo que sería un desprendimiento de una criminología biologicista a unos rasgos claros de la criminalística que ni de cerca vendrán a ser lo mismo que la criminología. Generalmente hay personas que confunden criminalística con criminología y eso tiene que ser, en todo caso, puntualizado. Por ejemplo, un rasgo esencial para diferenciar la criminalística de la criminología es la relación de dependencia de la criminalística con el derecho penal, como ciencia auxiliar del derecho penal, que en todo caso servirá para demostrar específicamente una serie de situaciones, pero como hechos no delictivos, sino como hechos que tienen que ser interpretados, ¿no? La criminología como tal viene a ser una ciencia autónoma empírica, lo que acabamos de ver, que en sí comprende algunos elementos de la criminalística, pero que no viene a ser concretamente criminalística pura en una visión actual. Otro detalle, es el objeto de estudio, si bien hace poco podríamos indicar que el objeto de estudio de la criminología es la génesis del fenómeno criminal, es decir, de dónde surge, de dónde nace. El objeto de estudio de la criminalística va a apuntar principalmente al material sensible, significativo del sitio, si se quiere, del sitio del suceso. Es decir, de donde ocurre concretamente una situación que involucra un delito o un hecho. Eso por una parte. Bueno, haciendo un salto sobre alguna de esas teorías, hay muchas más, no son todas, tengo que aclarar. Hay una gigantesca rama de teorías que se desprenden desde la visión biologicista de la criminología, no siendo la única, ¿no? Me toca también abordar algunas otras de una forma muy generalizada. Por ejemplo, la visión psicologista va a buscar las causas del delito ya no en los rasgos físicos del individuo, sino se va a desplazar a la concepción de la psique del individuo, es decir, cómo esa persona realiza determinadas conductas, cómo reproduce esas conductas desde una visión psíquica, ¿no? Cómo la locura puede ser concebida como delito, si se quiere, o si se puede estabular de esa forma. Algo que no viene a ser exclusivo de una psicología pura, porque sabemos que la psicología también tiene sus ramificaciones, ¿no? Hablamos del gestalismo, hablamos del socioconstructivismo también, que guarda algunas relaciones, que es más de carácter social, pero guarda algunas relaciones con la psicología. Hablamos también de lo que sería el conductismo, que viene a ser una de las principales influencias para lo que sería el derecho penal, también, entre otras. Sin embargo, de esas teorías psicológicas, el conductismo viene a ser una de las más relevantes, reitero, y eso es importante que lo tengan presente. Cómo la persona introyecta ese comportamiento que manifiesta desde una concepción endógena del individuo interna, desde las ideas, desde los sentimientos, desde el pensamiento, aquello exógeno en el comportamiento con los demás, que viene a ser algo visible para todos los demás, ¿no? Desde una concepción social. Por otro lado, hay una visión sociológica que en relación a lo que sería el positivismo criminológico, y disculpen que no lo haya dicho, el positivismo criminológico comprende esa triada, una visión también antropológica, una visión psicológica y aunado a esto una visión sociológica. Si tuviéramos que ordenar sus ponentes dentro de lo que sería esa escuela positiva que surge en Italia, la visión psicológica responde a la propuesta de Rafael Garofalo. La visión sociológica responde a la propuesta de Enrico Ferri, ¿no? Esto más o menos para hablar de algunas generalidades.
Se establecen una serie de teorías que ya no van a buscar la concepción del delincuente, ¿no? De lo que motiva el hecho delictivo, no tanto en la concepción interna o en la formación del individuo, sino en su entorno, ¿no? Es un desplazamiento que mueve lo que sería el delito o lo que sería el comportamiento exógeno al entorno donde se dé. Teorías, igual, infinidad de teorías. Teorías que apuntan a la concepción sociocultural de cada espacio, a lo que sería el conflicto, choque de culturas, en esa influencia de grupos migrantes que se van relacionando con otros, teoría de la transmisión cultural, en la interacción misma de cada grupo, el enfoque plurifactorial o factor múltiple, que va a ser la conjunción de todas las que siguen. Por ejemplo, una teoría gnómica, de relevancia mucho desde una concepción funcionalista y también potentemente estructuralista, propuesta que viene de Emilio Durkheim principalmente a lo que sería la ausencia de normas, ¿no? Eso es lo que quiere decir la teoría gnómica. No hay normas, o las normas que existen no son suficientemente seguidas, si se quiere, decir de una forma un poco más rudimentaria, por el grupo social. Existe la teoría de la elección racional, que implica el conocimiento de lo que es el comportamiento desviado del delito, en que la persona tiene esa libertad. Teorías ambientalistas que se extienden a todo lo que sería esa interacción y el medio donde se desarrolla, entre otras teorías que hay, bueno, hay una gran y vasta concepción de teorías. Por ejemplo, la teoría del etiquetamiento, que también es una teoría muy importante, que no he colocado en su manifestación más sencilla y pura, que viene a ser esa concepción valorativa de los demás, ¿no? En este momento ustedes pueden tener una concepción valorativa de cada uno de los ponentes que han estado explicando en estos 3 días lo que viene a ser los derechos humanos y cada una de esas áreas de estudio. Bueno, ustedes dirán, algunos son más buenos en el área, van estableciendo etiquetas, ¿no? Ese es un ponente bueno, ese es un ponente malo, ese es un ponente que no explica un detalle, ese es un ponente que se pone muy nervioso, es un ponente que no se pone nervioso, etcétera, ¿no? Pero al fin y al cabo eso implica la confección y la concreción de etiquetas. La etiqueta, por ende, no se debe describir como un delito, sino como una forma de estigmatizar a las personas dentro del grupo social. ¿Okay? Sirve también para excluir, para señalar, ha servido hasta para abandonar, etc. Y eso deviene también de un proceso social. Un proceso que implica un aprendizaje de comportamientos, una forma de control y la perfecta colocación de la etiqueta a los individuos en el grupo social. Voy a ir un poco más rápido por cuestión de tiempo. Ya dentro de esas teorías que pretenden explicar el pensamiento criminológico, pasamos a una serie de movimientos que pretenden influir en una criminología tradicional. Debemos de comenzar con la criminología clínica, sería oportuno verlo desde una concepción más generalizada. Desde la criminología clínica se cree que el problema puede ser tratado, es decir, la persona delincuente puede ser tratado como un enfermo, ¿okay?, que requiere una intervención, si se quiere médica, para que perfectamente se pueda readaptar en el medio, ¿no? La criminología clínica ha sido mayormente utilizada o instrumentalizada desde una visión manicomial, desde una visión psiquiátrica, desde una aplicación psicológica que se va a traslapar a las cárceles. Por mucho tiempo se ha creído que la criminología clínica podría ser el resultado positivo de tratamiento de las personas sujetas a una sanción penal en cárcel, ¿no? Voy a utilizar por ahora cárcel, porque me estoy quedando con una visión un poco clásica de lo que sería esto. Sin embargo, hay una evolución de esa criminología clínica que se ha utilizado en muchos periodos y que estos movimientos que van surgiendo de la criminología proponen otra visión, otra idea de lo que sería esa criminología clínica y principalmente se refieren a que el delito viene a ser un comportamiento normal en la vida de la sociedad y de las culturas. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué creen de eso?
En una concepción silente se preguntarán, bueno, ¿y qué es el delito? ¿No? Hay algunos que precisamente por las áreas de estudio verán el delito como algo lejano, ¿no? Como una etiqueta no consultada, etc. Pero es algo que definitivamente se maneja como una sinonimia de la sociedad. Si hay sociedad, hay delito. ¿Ok? Y si hay delito, se va a manifestar como un comportamiento normal. Y ese comportamiento normal no requiere, en dado caso, para algunos, un trato médico, ¿no? ¿Se entiende? No puede haber un trato médico de lo que sería un comportamiento delictivo. Hay quienes delinquen sin que haya un desfase, un desequilibrio mental. Puede haber una falta de comprensión sobre lo que es delito, sobre el valor que pueda tener eso dentro del cuerpo jurídico, social, del Estado, etcétera, ¿no? Más adelante hay una propuesta que surge para dar grandes saltos, ¿no?, en la historia, una propuesta que surge de otros movimientos que van a hablar de una nueva criminología y que no se quedan en el discurso tradicional positivista de la criminología, sino que van a plantear, en cierta medida, una teoría de la desviación. Si bien el delito no es algo anormal, la etiqueta que se da sobre el comportamiento desviado y la persecución que se da sobre las personas que realizan delitos en su descripción original y pura viene por una pugna de poder, una diferencia de clases, los ricos y los pobres. Una visión de este autor, sobre todo Jung, que indica que las personas delinquen porque lo retrata así con una visión romántica al estilo Robin Hood, ¿no? Es decir, delinquen para ayudar a la comunidad, delinquen por las diferencias de clase. Una corriente que sí se ve potentemente involucrada con un pensamiento marxista, si se quiere. Reaccionan contra el paradigma etiológico de la criminología. ¿Qué quiere decir esto? Que reacciona contra lo que es anteriormente observado desde su origen como comportamiento desviado delito. ¿Ok? El delito no está concebido en esos rasgos físicos, ni está concebido una dificultad psicológica o está concebido un proceso social, sino que el delito es el resultado de esas luchas que he descrito anteriormente, sobre todo luchas sociales que van a favorecer a un grupo privilegiado, etc. Esto tiene un pensamiento también impregnado de algunos movimientos de izquierda, etc. Sin embargo, dentro de la síntesis de esa nueva epistemología, hay una cita, no he colocado acá la referencia, pero estaríamos refiriéndonos al maestro Alessandro Barata, que en su libro Criminología Crítica y Crítica al Derecho Penal propone sobre esa nueva criminología y va a ser el punto de partida para lo que es la criminología crítica. Entonces indica: respecto a los objetos definidos por normas y por valoraciones sociales, no puede hacerse una investigación etiológica del delito, sino que antes se tiene que ser investigada la norma, y esto es muy importante porque responde a una dimensión territorial, y a las valoraciones sociales que condicionan la definición del delito. Es una predisposición que en todo caso es locativa, ¿no? Y esto porque desde ayer hemos hablado inclusive de que hay concepciones delictivas que se crean o se construyen partiendo del buen funcionamiento que tenga la ley en otros países. Copiar y pegar y traer. No necesariamente implica un resultado positivo en nuestro país, ¿no? Y quedó evidenciado dentro de los comentarios del día de ayer. Es así como llegamos a esta criminología crítica. De previo, la criminología crítica está puesta en singular, pero la criminología crítica es un conjunto de teorías que van nutriendo lo que serían las criminologías críticas, ¿no? Esto tiene que ser visto desde una concepción muy plural. Hablamos en primer orden de dos grandes grupos. Uno que viene a ser el reduccionismo de izquierda, realismo de derecha, realismo de izquierda, derecho penal mínimo y dentro de ello el garantismo penal. Y de otro que vendría a ser el abolicionismo, ¿no?
el abolicionismo en 3 dimensiones: el abolicionismo de la justicia participativa, el abolicionismo que dentro de esta concepción se ve de aldea o representativa, y el abolicionismo radical. Importante decir, estas criminologías nacen de la sociología del control penal como una aproximación crítica del carácter interdisciplinario e ideológico del poder y del pensamiento punitivo. Esto lo que quiere decir de otra forma es que para hablar de delito hay un proceso previo. El delito se tiene que crear. Hay un artífice que se encargará de moldear desde la prosa lo que es delito, y esa prosa integrada en lo que es ley. Y la ley deviene precisamente de una asamblea legislativa, ¿no? En nuestro caso, para hablar algo actual, desde quien se encarga de brindar desde la legislación lo que será aquello establecido como una forma de control formal. Por otro lado, diríamos, bueno, ¿qué propuesta tiene el idealismo de izquierda? Ya lo dijimos, el caso de Jung, una visión romántica que con el tiempo se va a caer en un proceso de reflexión que indicará que ese idealismo de izquierda, el cual pretendía la diferencia de clases, de una visión estilo de Robin Hood, no es tanto lo que él pretendió explicar desde una criminología crítica académica, ¿no? Hay una potente realidad sobre lo que sería el delito y que no todas las personas delinquen por una diferencia de clases, por una condición social, etcétera, sino que va un poco más allá. Entonces, con esto nace una visión, si se quiere, marxista de lo que viene a ser el delito y el comportamiento desviado, y en contraposición a ella se da un movimiento de realismo de derecha. ¿Qué es el realismo de derecha? Es un movimiento que pretende, desde la praxis criminológica, atacar todos aquellos comportamientos, si se quieren, que amenacen a la sociedad, a través de un discurso de aumento punitivo. Es decir, hablamos del populismo punitivo, hablamos de un derecho penal rígido que va a pretender perseguir a la mayoría de las personas que delinquen sin tomar en cuenta diferencias sociales, etc. Esta visión nace de los movimientos populistas punitivistas de los años 70 en relación a la Dama de Hierro, a las políticas de Ronald Reagan, etc., ¿no? Y con ello podríamos indicar que hay otro cuerpo teórico que responde al derecho penal mínimo, el minimalismo penal. En palabras puras y sencillas, si bien el derecho tiene un fin dentro de la sociedad que viene a ser de regular a través de la norma jurídica algunos comportamientos, etcétera, respetar las libertades y entre otras, el derecho penal mínimo lo que indica es que el aparato punitivo del Estado, el que se encarga de administrar la ley penal, tiene que intervenir en aquello que sea estrictamente necesario, lo que también se conoce como un minimalismo penal, ¿ok? Y esto por una razón lógica. El derecho penal mínimo, o el derecho penal en un sentido más amplio, no va a lograr, a través de su intervención, solucionar los males. Pretenderá en todo caso a veces neutralizar a aquellos que se den en última instancia, pero tendrá que intervenir en aquellos casos estrictamente necesarios. Hay una expresión de un autor italiano, que ahorita no recuerdo con precisión, pero es muy clara su reflexión. El derecho penal no construye escuelas, no construye hospitales, no construye ninguna de esa red de asistencia necesaria para garantizar el desarrollo de las personas en sociedad, pero sí el derecho penal sirve principalmente para la sanción penal o el castigo, una visión más clásica. Por otro lado, el abolicionismo, que pretende atacar, o bien sea, todo el sistema, ¿no? Todo el sistema penal, abolirlo, haciendo una propuesta sobre si es necesario hablar de un sistema penal, todo o parcialmente, si los conflictos tienen que ser solventados por el Estado, si se puede solventar el conflicto a través de las personas que lo sufren, de quien lo realiza, ¿ok? Y de quien en condición de víctima tiene algún interés. ¿Será posible que ellos puedan solventar esos conflictos? Bueno, más o menos viene a hacer una propuesta del abolicionismo. El abolicionismo radical pretende abolir todo el sistema penal en su totalidad.
Si bien no son teorías hoy en día que se manejen desde una visión absoluta, son propuestas que pueden influir positivamente. Con el abolicionismo penal no radical, podríamos decir, bueno, si bien el derecho penal servirá para castigar, ¿qué razón hay en que el derecho penal intervenga en aquellas situaciones donde los bienes jurídicos tutelados apunten más que todo a bienes de carácter patrimonial? En palabras más sencillas, los objetos, un hurto, un robo, ¿qué tan necesario es manejar como consecuencia del hurto? Prisión. ¿Qué tan necesario es manejar como consecuencia de un delito de estafa? Prisión, no sé, es un ideal. ¿Y quién tiene que intervenir en esos casos? ¿El Estado? ¿Puede ser solventado a través de la víctima? ¿Esa reparación que se puede dar entre víctima y victimario tiene que ser de corte penal? ¿O puede ser de corte civil? Entonces, hay una serie de ponentes en esta área que se refieren a lo que sería precisamente una forma de ir disminuyendo el derecho penal o acabar con el derecho penal. Hoy en día vemos que hay modelos que han cambiado dentro del derecho. Hablamos de un derecho civil ahora, o un derecho procesal civil con una gran carga de oralidad, ¿cierto? Eso lo vemos a bien. Podríamos indicar que desde el derecho penal podrían salir algunas conductas, ser despenalizadas, solventadas por otras vías, en casos muy particulares en que se pueda también disminuir la participación o intervención más rígida del Estado, ¿no? Con esto voy a hacer una especie de representación. Si bien la criminología contemporánea va a establecer que principalmente es necesario ver lo que es el control social, formal e informal, como un medio suficiente para lograr los fines de la criminología en su objeto de estudio en forma preventiva, yo creo que hay que ver esto de una forma más sencilla. No es fácil hablar de criminología desde todas estas teorías, no sé, se me hace muy denso, principalmente por el público presente, quienes son estudiantes de criminología, hay quienes son estudiantes de trabajo social, hay quienes están en otras áreas de desempeño, entonces es duro, es denso. Pero también comprendo que no es lo generalmente meritorio para explicar una idea, pero yo necesito explicarla con algunas formas en una relación de semiología, ¿no? Entonces, para hablar de criminología, sí es necesario entender lo que sería el surgimiento del poder. El poder como una relación de subordinación entre las personas, ¿no? Para aquellos que han estudiado trabajo social y les ha tocado ver, no sé, una materia que se denomina políticas públicas y derecho administrativo en Costa Rica, observarán que el origen de las organizaciones sociales se establecen con un fin, ¿no? Satisfacer necesidades básicas. Luego hay una evolución desde la concepción de las comarcas que va a ir acompañado a que haya una intervención del líder, ¿no? Y que ese líder tome las decisiones por el grupo. Desde la etapa precientífica del hombre hasta lo que sería una concepción de Estado clásico, menos organizado, existirá una subordinación de poder por un interés, entre comillas, general. Dependerá de la soberanía de la corona, ¿no? Y aquí viene a jugar la figura de la corona, esa relación vertical donde las personas están subordinadas. Sin embargo, desde una visión muy clásica, la política como arte, como forma científica, ha incidido para instrumentalizar todo el ornato de lo que sea el Estado, ¿no? Sabemos que el castigo es sumamente clásico. El castigo, como tal, viene a ser una de las consecuencias de resolver los conflictos históricamente. Entonces, no ha sido cosa distinta para influir lo que sería el derecho penal, ¿no? Derecho penal con una visión de castigo, etc. Un derecho penal que hoy en día es un poco complicado por todo ese referente teórico, toda la evolución del derecho penal, ¿no? Hablamos de un derecho penal que surge con un causalismo, desde el cuerpo teórico pasamos a un finalismo, una división acérrima entre esas posiciones, luego se habla de un neokantianismo,
luego se incluye un funcionalismo y después vienen desde el derecho penal a nutrir una serie de elementos desde la teoría de la imputación objetiva para resolver conflictos, pero no como un cuerpo teórico único, ¿no? Entonces, desde la visión de trabajo social podemos decir que el derecho penal es parte del aparato formal del Estado. Pero para entender el derecho penal tenemos que preguntarnos previamente ¿qué es el derecho? El derecho no surge como única manifestación tampoco. Hay una de las definiciones más generalizadas, podemos decir que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que pretenden regir el comportamiento de las personas en sociedad, que están impregnadas de postulados de justicia y equidad, pero en todo caso tendríamos que ver el derecho como una necesidad. El derecho es necesario para solventar los conflictos sociales. Sin embargo, la desconexión que se da con el derecho a la visión, ¿no?, del poder viene a ser la carga o la alta carga o influencia que hay de la política. Entonces, aquí tenemos que comenzar a establecer una serie de bases tomando en cuenta este objeto que viene a ser la Cámara, ¿no?, como el derecho penal, el aparato principal de aplicación, en donde vamos a utilizar un primer paradigma, visión o paradigma biológico, para filtrar lo que sería el derecho penal. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Ser feo es delito en una época, que sirvió para otro tipo de influencia. Por otro lado, una visión psicológica. Ya no vamos a buscar en los rasgos físicos del individuo, sino que vamos a hurgar en la psique del individuo. Y por último, una visión sociológica. Vamos a trasladar lo que sería la concepción delictiva al entorno del individuo, ¿no? Pero tendríamos que intercalar toda esta estructura o este aparataje a través de otras teorías que van a servir para explicar todo esto que es criminología de una forma más sencilla. Y entonces parte la criminología crítica con una visión filosófica, una reflexión profunda de toda esa realidad previamente establecida por un positivismo criminológico, por esa carga, ¿ok? Reflexionar desde la realidad, ¿no? Una profunda reflexión sobre qué es el delito. El delito como tal es una descripción ontológica, es una descripción real, el delito existe. El delito es un cuerpo teórico para la sociedad y asimismo reflexionar sobre cómo solventar problemas sociales, conflictos, etc. O el delito es una creación humana, es una abstracción. Entonces, hacen una reflexión crítica del delito, ¿no? Y desde la criminología crítica se dice que el delito no existe. El delito es una creación. Propuesta precisamente dada por el doctor Alessandro Baratta y que a su vez toma elementos de un filósofo muy potente histórico que se llama Ludwig Wittgenstein sobre la realidad. ¿Cómo nos reflejamos nosotros en ese entorno? ¿Cómo entendemos la realidad? ¿Qué son las cosas de la realidad? ¿Qué es esto donde me encuentro? ¿Qué es eso que pueden observar? ¿Cómo lo interpretamos desde la filosofía? ¿Cómo integramos desde la filosofía, dentro de los códigos de entendimiento, códigos lingüísticos y todo lo demás que se pueda adaptar, una verdad? Entonces, se van a decantar por criticar, por proponer y, a su vez, por estudiar toda esa base tanto de la visión criminológica, psicológica y sociológica del delito, pero no se van a desprender de la visión sociológica del delito. Por otro lado, hay una corriente que nace de la criminología crítica que busca separarse significativamente de lo que viene a ser toda criminología vista con anterioridad. Y aquí estamos hablando de la sociología jurídico-penal. La sociología jurídico-penal se encargará de cuestionar todos los componentes de ese aparataje penal. Cómo operan las instituciones de gobierno, cómo se maneja la justicia, quiénes se encargan de aplicar la ley, qué pasa con la violencia. La violencia es unidireccional, la violencia se genera exclusivamente de parte de quien es observado o el Estado también es un ente generador de la violencia.
Entonces, como recomendación, sería importante que puedan observar algunas teorías, sobre todo de un autor, un sociólogo muy importante que se llama, es de apellido Galtung, que habla de la violencia institucional, es decir, cambia el objeto, cambia la lente de observación hacia la violencia no tanto social, hacia la violencia cultural, le hace algunos matices, pero propone dentro de esto que cómo el Estado puede a través de sus actos generar violencia sobre las personas. ¿Cómo se vulnera el derecho de las personas? Más allá de lo que sería visto como algo normalizado para nosotros. Entonces va a ser todo un cuestionamiento de esa estructura. Sin embargo, bueno, dentro de todas esas visiones que tiene la criminología, que no es una sola, vean qué complicado, aquí hay lo que dije en el primer día de este curso, comenté, la criminología no puede ser vista como una sola. En algunos casos hay quienes la ven como una sola, hay quienes la cuestionan por sus rupturas. Hay una serie de manifestaciones que para el doctor Raúl Zaffaroni sería ver la criminología como un zoológico de especies vivas. Entonces, hay muchas teorías que se desconectan de otras, no sigue un causal armónico para proponer una solución dentro de la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que definitivamente a uno le genera cierta inquietud desde la evolución o desde las propuestas de la criminología, sobre todo una criminología que pretenda ser actual. Esto es una gran dificultad a superar. Pero la criminología se ha quedado con una visión del delito, del delincuente muy locativa, ¿no? Es decir, pareciera que la criminología está parcelada en estancos territoriales, ¿no? Pareciera que la criminología se encuentra en algunos espacios o jurisdicciones según sean las políticas de Estado-Nación. Uno también se haría la siguiente pregunta. Bueno, si la criminología se encuentra dentro de esos estancos, ¿qué función, qué propuesta lleva la criminología para afrontar todas esas situaciones? ¿Qué responsabilidad tienen los criminólogos ante el delito? ¿Qué ven los criminólogos como comportamientos delictivos, como manifestaciones delictivas? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Dónde vemos el delito? Las agencias de Estado, ¿qué se encargan de perseguir? ¿Qué ven? ¿Qué retratan? La policía generalmente puede ver un hurto con mayor sencillez por lo visible que es, ¿no? Y históricamente la criminología ha tenido un adeudo sobre esa situación. Pero, ¿qué tan visible es la corrupción? ¿Cuántos policías pueden perseguir un acto de corrupción en flagrancia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ante ese fenómeno? ¿Qué pueden hacer los criminólogos? ¿Qué visión hay de la sociedad, desde los trabajadores sociales, para tratar esas situaciones? Por ejemplo, si vamos a la cárcel, si tenemos que ver toda esa discusión desde una visión participativa activa en la cárcel, ¿qué respuesta hay para un trabajador social en el caso de que tenga que tratar a una persona que ha cometido un homicidio al que ha cometido un desfalco bancario? ¿Qué propuesta le va a dar? ¿Cómo tratamos a esa persona desde la criminología? ¿Cómo lo tratamos desde la sociología? ¿Cómo lo tratamos desde el derecho? ¿Qué hacemos? Si tenemos que mirar la finalidad de la sanción penal, ¿qué respuesta tenemos? Si miramos a la pena o al castigo, es algo de muy vieja data. Si a nosotros nos toca integrar esa cámara de otras disciplinas, por ejemplo, la penología, ¿cierto? Una disciplina de la criminología. Una penología que como ciencia estudia el castigo, estudia otros elementos del castigo, estudia las medidas de seguridad, etc. ¿Cómo surge? Hay una etapa vindicativa donde las pugnas se resolvían a través de una visión doxal, un abandono a la otra tribu, una reparación de objeto, la muerte del otro, la venganza, la faida, etc. Después se da una transición
a lo que sería una fase expiacionista. A través del pecado se expulga la consecuencia de la pena, el tratamiento es religioso. Y en ese mismo momento de la expiación surge una etapa retribucionista. Se retribuye con la pena, sea de muerte, sea de encierro, sea de trabajo, porque el trabajo llegó a ser un castigo también. Y luego de esto pasamos a una etapa correccionalista o progresiva, y es donde nos encontramos hoy en día con la cárcel. Y un modelo más nuevo de derechos y deberes si trascendemos a los derechos humanos con los centros de atención institucional. Entonces, surge la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, y a través de la penología, ¿qué propuesta tenemos? ¿Cómo tratamos a esa persona? En algún momento en la fase retribucionista, la pena implicaba una forma de trabajo también, porque garantizaba la expansión del Estado, un fin común impositivo, ¿no? Pero hoy en día en las cárceles, ¿qué hacemos? ¿Se les impone el trabajo? ¿Se les sugiere el trabajo? ¿Se atenta en contra de la dignidad humana? No se atenta en contra de la dignidad humana. El trabajo que se le impone es el mismo, ha sido pensado, razonado, hay medios para brindarles otras opciones. Hay muy poco que hacer en ese sentido, ¿no? ¿Y las cárceles responden a centros de atención para todas las personas? Toda la persona que tiene que someterse a una sanción penal administrada en una cárcel, un aparato jurídico que tiene un poco más de 236 años y una cárcel que tiene más de 2000 años y que hasta ahora no ha podido representar el objeto adecuado para solventar los conflictos sociales. Más bien, los engrosa, ¿no? Sin tratamiento. ¿Qué hacemos los criminólogos ante eso? ¿Qué hacemos los psicólogos ante eso? ¿Qué respuesta hay? Ayer, de hecho, se dio toda una conversación en relación a las funciones. Si tenemos que ver esta función de Estado adecuándola a Costa Rica, tendríamos que partir de la visión del artículo 1 y 9 de la Constitución, sistema de gobierno, distribución de poderes, ¿no? Entonces tuvimos una visión de lo que era la judicialización de la pena, el control de los derechos fundamentales desde, si bien se quiere, desde los juzgados, desde una potestad jurisdiccional para ellos. Y también tuvimos la visión de la ejecución de la pena administrativa, con una alta carga o con una alta representación de lo que en derecho se denomina una sujeción especial. Entonces, vean qué duro, ¿no? Es difícil llevar esto a un lenguaje más sencillo, pero en otras palabras sería, si tenemos recursos, tutelamos el derecho, desde la visión administrativa de la cárcel. Y desde la visión jurídica, los derechos fundamentales tienen que ser protegidos a ultranza. Y hay un roce. Y esto, más que una herradura, a mi juicio, implica todo un círculo de dificultades. Por ejemplo, cuando vemos la lógica del proceso penal, aun cuando conserva sus garantías del artículo 1 al 15, ¿no?, en su Código Procesal Penal, sabemos que los jueces van a lograr intervenir por competencias específicas. Tenemos un juez penal 1, un juez penal 2, un juez penal 3, un juez penal 4, un juez penal 5. Pero lo que conoce el juez penal 1 difiere significativamente